Buenas noches. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, ayer tuvimos nosotros un programa muy especial. He recibido, sin exagerar, centenares de mensajes de simpatía y algunos incluso de felicitación, porque ayer tuvimos la voz viva de los ciudadanos de los sectores más humildes de este país, expresando lo que fue su vivencia del fulano referéndum consultivo del pasado domingo 3 de diciembre. Ustedes lo escucharon, a una dama, Coralia, desde el este popular caraqueño, Mariches, Caucagüita, Petare Norte, La Urbina, todas esas zonas estuvieron reflejadas en el reporte que nos dio Coralia García. Hablamos también con Coromoto Díaz. Coromoto Díaz nos habló del 23 de enero, sí, del 23 de enero, de la zona F, de la zona central, ¿no? Del Siete Macho, de todos esos sectores que supuestamente son un reducto inexpugnable de esa cosa llamada los colectivos. Y nos explicó cómo allí el pueblo sencillamente protestó con su ausencia. Y nos lo explicó sitio por sitio, lugar por lugar, hora por hora. Hablamos con Yelixa Donis desde Antímano. Lo de Yelixa fue ciertamente conmovedor. Yelixa dijo, no nos pueden seguir chantajeando. En los barrios ya no nos pueden seguir chantajeando. ¿Qué nos van a quitar los bonos? Los bonos no alcanzan para nada. ¿Qué nos van a quitar la bolsa? La bolsa está llena de gorgojo, de productos de mala calidad y a veces en estado de descomposición. Entonces, esa es la razón por la cual la gente en los barrios no salió a votar. Porque ya no nos pueden chantajear. Repito, son las palabras de Yelixa Donis, una dirigente comunitaria del suroeste de la ciudad, de la parroquia Antímano. Bueno, ahora yo quiero compartirles mi opinión. Mi opinión es que el fulano referéndum del pasado domingo implicó, como habíamos advertido, un daño terrible para Venezuela. Un daño terrible para nuestra lucha, esa lucha de todos por el Esequibo. Sí, lo dije bien, una lucha de todos. Entonces, el gobierno, los partidos políticos, la clase política de este país, en vez de proponernos a los ciudadanos un conjunto de movilizaciones que nos unan, un conjunto de planteamientos que nos unan, un conjunto de propuestas movilizadoras y ponernos además frente a unos interlocutores que nos convoquen. ¿Qué les costaba, chicos, hablar con la Vinotinto y decirle a los muchachos de la Vinotinto, a los medallistas venezolanos, o a los muchachos del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, o a los Grandes Ligas venezolanos, o a las Mises venezolanas, o a los científicos venezolanos, hacer una gran reunión de esos venezolanos que todos respetamos, más allá de la diatriba política, para que convocaran a ese gran conjunto de movilizaciones de todos los venezolanos en defensa del Esequibo. En lugar de eso pusieron a Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello a convocar un referéndum. ¿Y qué es un referéndum? Una competencia electoral donde va a haber unos que ganan y otros que pierden. Es decir, nos propusieron una iniciativa para dividir el país, no para unirnos. Y en consecuencia el pueblo respondió. ¿Cómo respondió?
respondió de manera soberana e inteligente. Así como el 22 de octubre, el pueblo venezolano opinó. ¿Y cómo opinó? Con su presencia. Ustedes recuerdan que el 22 de octubre cayó por lo menos en Caracas un palo de agua descomunal. Y que la gente estuvo bajo el palo de agua, esperando estoicamente su turno para votar. Esa fue la manera como el pueblo opinó el 22 de octubre, con su presencia estoica. Pero el 3 de diciembre también el pueblo opinó. Un cielo espectacular, un sol esplendoroso, qué clima tan bonito. Y no había nadie en las calles. Y no había nadie en los centros de votación. Esa fue la expresión soberana del pueblo venezolano. Eso fue el domingo. Pero el domingo en la noche tuvimos todos una sorpresa, porque el señor presidente del Consejo Nacional Electoral dijo que habían votado, que habían escrutado 10.500.000 votos. 10.500.000 votos. Y todo el mundo decía, pero qué locura es esta. O sea, son votos invisibles. Son votos espirituales. Y empezó, bueno, los venezolanos somos así, empezamos a hacer chistes con cualquier cosa, ¿no? Entonces dice, no, es que esos votos fueron por transferencia. No, es que esos votos fueron por pago móvil. Por eso es que no se vio la gente, ¿no? Pero es que no es chiste, es una cosa gravísima. Ya salieron por ahí unos aviones a decir, no, lo que pasa es que es el tema de las percepciones. Como había muchos centros de votación y muchas mesas, y el proceso de votación era muy rápido, entonces nunca se vio una aglomeración de votantes. Mira, chicos, ni que fueran flash, porque en ninguna parte se vieron. ¿Ve? Sin embargo, el presidente del CNE dijo en la noche del domingo 3 que se habían producido, que habían escrutado 10.500.000 votos. En la mañana del lunes, de ayer lunes, alguien se pone a ver en detalle lo que dijo el señor presidente del CNE y dice, ya va. Si están hablando de 10.500.000 votos y cada votante, cada persona podía votar 5 veces, porque eran 5 las preguntas, entonces esa cifra de 10.500.000 votos, porque el presidente del CNE no había hablado de votantes, sino de votos, esos 10.500.000 votos hay que dividirlo entre 5. Y entonces estamos hablando de apenas 2.100.000 personas. Que en todo el país, bueno, es posible. 2.100.000 personas. Hubiera estado bien. Solo que el gobierno dijo, no, no puede ser, porque es que la oposición dice que en las primarias opositoras participaron 2.500.000. Nosotros no podemos admitir que en el referéndum votaron apenas 2.100.000, ¿no? Y además ellos habían dicho que en el simulacro habían participado 3,5 millones. ¿Cómo va a participar más gente en el simulacro que en el propio referéndum? Entonces resulta que el señor presidente del CNE el día lunes se contradice a sí mismo y dice, ya va, no fueron 10.500.000 votos, fueron 10.400.000 votantes. Corrige el número y corrige el concepto. Eso fue el lunes. Entonces, ¿qué es lo que origina todo esto? ¿Cómo amanece el lunes nuestro país? Amanece con confusión. Amanece con división entre los que votaron, los que no votaron, los que creen en los resultados, los que no creen, los que objetan los números del señor presidente del CNE, los que se burlan de ese número, los que se burlan del funcionario. Y yo les digo, eso es, ojo, entiéndanme por favor esto que estoy diciendo, es una necedad ponerse a discutir con el gobierno sobre si fueron 10.500.000, 10.400.000, 8 millones, 50 millones, 500 millones, es una bolsería. ¿Saben por qué? Porque en esta elección la opción del no tenía quien la defendiera. La opción del no tenía testigos de mesa, miembros de mesa, representantes en las juntas electorales municipales, representantes en las juntas electorales regionales, representantes en la sala de totalización del CNE. Es decir, el gobierno puede decir misa sobre esos resultados. Así que es una necedad discutir eso. Ahora, lo que sí no es necio es discutir cuál es el resultado político
social, anímico con el que se levanta Venezuela el día lunes 4. Repito, en vez de tener un país unido por el Esequibo, cohesionado en la defensa de nuestros derechos, peleando todos juntos por aquello que nos corresponde, en vez de eso, bueno, el referéndum logró su cometido. Confusión, descontento, incredulidad, en resumen, desconfianza. Eso es lo que necesita un país que, como el nuestro, está enfrentando poderosísimos adversarios en relación al tema del Esequibo. Porque no es Guyana, no es Guyana nuestro adversario. Tampoco es nada más que Estados Unidos. No. Tampoco es nada más que la ExxonMobil. No, señores, yo los invito, revisen. No me crean a mí. Tampoco le crean a Nicolás Maduro. Búsquense ustedes la información por su propia vista. Y van a descubrir que además de Estados Unidos, contra Venezuela están todos los países del CARICOM, apoyando a Guyana y contra Venezuela. Todos los países del Caribe Oriental. ¿Y saben ustedes quién jefea esos países? ¿Quién capitanea esa conspiración contra Venezuela? Cuba. Sí, la misma Cuba a la cual le rinden culto diariamente los capitostes del gobierno de Maduro y antes los del gobierno de Chávez. Cuba también forma parte de nuestros enemigos. ¿Y saben ustedes cuál es la tercera empresa que está junto con la Chevron y junto con la Exxon explorando y explotando gas y petróleo en esas aguas que están por delimitarse y sobre las cuales nosotros tenemos derecho? Además de la Exxon, además de la Chevron, en tercer lugar está la empresa china más importante en materia de explotación de petróleo costa afuera. Es decir, además de Cuba y de Estados Unidos, tenemos en contra a China. Además tenemos empresas de Europa Occidental que están metidas ya en eso, la Total francesa, y además tenemos empresas del tercer mundo, como las empresas petroleras de Malasia, que están metidas allí. Tenemos demasiados adversarios, demasiados enemigos. Y entonces, frente a esos adversarios, frente a esos intereses enemigos, Venezuela, el único país que ha dicho que nos apoya, es la oprobiosa y vergonzosa dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. De resto, más nadie, ni Cuba siquiera. ¿Qué te puedo decir? Entonces, frente a esa realidad, nosotros deberíamos estar cada vez más unidos. Y en lugar de eso, el lunes 4 amanece Venezuela dividida entre quienes creen que votaron, entre quienes creen la palabra del gobierno, muy pocos, y un gentío que dice, no vale, si yo no vi a nadie en la calle, ¿ves? Etcétera. Entonces, por eso es que hemos dicho nosotros, aquí se impone la rectificación. La rectificación. El gobierno tiene que rectificar. El gobierno tiene que bajarse del caballo. Está defendiendo un supuesto triunfo invisible y empezar a trabajar en la construcción de una verdadera unidad nacional en torno al Esequibo. Lo tiene que hacer el gobierno y también lo tiene que hacer la oposición, porque la oposición frente a esta cosa, frente a esta realidad horrenda, actuó de manera poco responsable. Un pedazo de la oposición lo que hizo fue repetir no solamente el discurso, sino las consignas del gobierno. Llamaron a votar 5 veces sí y hasta se montaron en las tarimas del gobierno. ¿Ven? Y otro pedazo de la oposición, en vez de ejercer su papel, ¿qué es ser oposición? Es ser alternativa, presentarle alternativas al país. Bueno, el otro pedazo de la oposición lo que hizo fue ver para el techo y decir, bueno, que cada quien haga lo que le dé su gana. Nosotros no vamos a orientar a los ciudadanos, no vamos a proponerle nada, que cada quien haga lo que le dé su gana de acuerdo a su libre albedrío. Entonces, el gobierno cometió un error horrendo con el tema del referéndum revocatorio, del referéndum consultivo. Y la oposición también. Por eso, todos deben rectificar. Esa es mi posición. Esa es mi posición. Con toda la humildad del caso y con toda la sencillez del caso. Hoy hubo una reunión del Consejo Federal de Gobierno y otros 2 consejos más donde el señor Nicolás Maduro Moros hizo los siguientes anuncios. Primero,
Creación de una alta comisión por la defensa de la Guayana Esequiba, coordinada por Delcy Rodríguez, a la cual se incorporarán las universidades, los sectores religiosos y sectores políticos. Aleluya. Eso es lo que viene pidiendo el país desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Que la defensa del caso venezolano ante la Corte Internacional de Justicia esté ejercida no por un grupo de abogados penalistas que saben muy poco del tema jurídico, muy poco del tema histórico, muy poco del tema geográfico, y que se convoque una comisión con los más altos expertos venezolanos en esta materia, que los hay. Si esto significa eso, ojalá. Repito entonces, el primer anuncio que hace el señor Maduro Moros es la creación de una alta comisión por la defensa de la Guayana Esequiba, coordinada por Delcy Rodríguez, incorporándose a esta las universidades, sectores religiosos y sectores políticos. Ojalá que esto sea el principio de una rectificación. Segundo, anunció que van a activar de inmediato el debate y aprobación de la ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Una ley orgánica para cumplir con tu deber. La Constitución establece que es deber del Estado preservar la integridad territorial de la patria y defender el ejercicio de la soberanía. ¿Hace falta una ley para eso? Bueno, vaya usted a saber. Tercero, creación de una área de desarrollo integral y una zona de defensa integral para la Guayana Esequiba con sede en Tumeremo. No voy a decir más nada, simplemente busquen ustedes qué carrizo es lo que pasó con las zonas de desarrollo integral que ya fueron decretadas. Una en Margarita, otra en Punto Fijo, otra en Caracas, otra no sé dónde. Busquen. Las decretaron hace una parranda de tiempo y no han activado prácticamente ninguna. Pero, repito, no me crean a mí, no le crean a Maduro, investiguen. Cuarto, designaron al mayor general Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba en el pueblo de Tumeremo. Alguna utilidad debe tener eso. 5. Dios mío querido de la vida, crear PDVSA Esequibo y CBG Esequibo. Oye, por cierto, la idea no era fortalecer la posición de Venezuela, porque si ustedes quebraron PDVSA, repito, quebraron PDVSA y ahora anuncian como gran cosa crear PDVSA Esequibo, eso es un mensaje de fortaleza. Si ustedes destruyeron la CBG, destruyeron las empresas básicas de Guayana, apagaron, bajaron la cuchilla, le apagaron la luz a las empresas básicas de Guayana, entonces la gran oferta es que van a crear CBG Esequibo. Caramba, les quedó echando humo la cabeza. Sexto, nuevo mapa oficial completo de todas las escuelas del país, distribuirlo. Me imagino que es con el mapa, incluyendo el Esequibo como parte integral del país. Está bien esto. Séptimo, plan de atención social a la población de la Guayana Esequiba. Nueva oficina del SAIME en Tumeremo para la población de la Guayana Esequiba. Oye, Nicolás, ¿tú sabes lo que pasó con el plan especial de cedulación del SAIME para que la gente pudiera votar el pasado domingo? ¿Tú sabes lo que ocurrió? Pero el desastre fue espectacular. Espectacular. Entonces que tú anuncies que vas a crear una oficina del SAIME para la Guayana Esequiba. O sea, piénsenlo otra vez. Piénsenlo otra vez. Por cierto, el general, el recién designado general Torrealba, un estudioso incansable del tema del Esequibo, lo tiene Maduro incorporado a Cancillería, informaba que desde el año 17, desde el 2017, Maduro dio la orden de cedular a los ciudadanos del Esequibo. Desde el año 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No hay derecho. No hay derecho. Que vengan ahora a decir que tal. Y bueno, lo del plan de atención social a la población de la Guayana Esequiba, aleluya. Ojalá que sea muy bueno ese plan y que luego hagan ese plan de atención social también para los habitantes del resto de Venezuela. Porque, ¿sabes? Dense una paseadita por el Hospital Vargas, por ejemplo. Háganlo.
para que vean cómo está la atención social a los venezolanos. Octavo, ley especial para que las empresas de Guayana, que Guayana les dio concesión, se deben retirar en 3 meses. Esto es una ley especial para hacer más enemigos de los que ya tenemos. Sería interesantísimo, en cambio, que hagan una ley especial para que Venezuela otorgue concesiones allí, tanto a los que ya están allí como a otras empresas que quieran activarlo. Ojalá. Sería genial, ciertamente. Absolutamente genial. Noveno, el último planteamiento que tengo en esta lista. Recuperación del tema ambiental del área de la Guayana Esequiba. Aprobar en la Asamblea Nacional un decreto de creación de áreas y nuevos parques nacionales. Oye, me parece genial. Genial. Pero se les olvidó a ustedes lo que están haciendo con el Parque Nacional Gran Sabana. Se les olvidó a ustedes lo que están haciendo con todo lo que es la zona del arco minero, el ecocidio atroz que están perpetrando en esas zonas. Digo en esas zonas porque están pegaditas a lo que va a ser el estado Guayana Esequiba. Pero es que si nos ponemos a hablar de los parques nacionales, está desde el Henry Pittier, ¿no?, hasta el Parque Nacional La Restinga. Chicos, si hasta en el Parque Nacional Médanos de Coro se pusieron a construir viviendas en guarnición, es una locura. Bueno, hasta el Parque del Este lo tienen destruido aquí en Caracas. Bueno, ojalá que efectivamente estos anuncios contradictorios, extraños, impliquen de alguna manera el inicio de una autocrítica por parte del poder y ciertamente de un cambio importante en la convocatoria a la unidad. Vamos ahora de inmediato con otro tema. Hoy es el Día del Profesor Universitario, nada más y nada menos. Día del Profesor Universitario, uno de los gremios más combativos de este país. Hablando de la atención social, yo creo que todos sabemos la condición en la que está un profesor universitario de máximo escalafón. Hoy es Día del Profesor Universitario y por eso tenemos, hablando por cierto de este tema de Guayana, etcétera, etcétera, tenemos en la línea a Raúl Brito. Raúl Brito es profesor universitario, dirigente gremial, uno de los más importantes referentes de la lucha de los profesores universitarios en el área de Guayana. Profesor Raúl, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbo. Muy buenas noches. ¿Qué significa conmemorar el Día del Profesor Universitario en la Venezuela de hoy? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, gracias por permitirme expresarme en tu prestigioso programa. Realmente, tú lo acabas de decir, podemos conmemorar el Día del Profesor Universitario, que es el día que prácticamente se cumplen 65 años de la creación de la Ley de Universidades y el rango de autonomía universitaria que tiene la universidad a través de la Constitución. El artículo 109 lo establece, la autonomía universitaria. Pero no tenemos nada que celebrar. Sí que conmemoramos. ¿Por qué? Porque tenemos que conmemorar, tenemos que darle fortaleza a los que están en la Universidad Venezolana resistiendo. Son 61 universidades que están en el país, entre públicas y privadas, institutos universitarios territoriales, y que están resistiendo. Están resistiendo ¿por qué? Porque en la política del Estado acabar, destruir el salario, la calidad del trabajo universitario. Y te lo explico de esta forma. En el año 99, un profesor universitario ganaba $2,000. Los profesores eran incentivados a hacer estudios de cuarto y quinto nivel. Teníamos aproximadamente 45,000 profesores universitarios y de esos cuales casi el 70 al 80% tenían estudios de cuarto y quinto nivel. Ahora, ¿qué tenemos ahorita? No sabemos cuántos profesores universitarios tenemos. Ha bajado la matrícula de los estudiantes en casi un 50%. Ha desertado la mayoría de los profesores que tienen estudios de quinto nivel, se han jubilado, y un profesor titular con 25 años de experiencia, dedicación exclusiva, gana como salario básico 545 bolívares. El gobierno hace el eufemismo de que el profesor gana 40, 60 dólares mensual porque le da un bono de salud, un bono de alimentación y un bono de guerra. Pero eso no
Entonces, un profesor, cuando va a pagar sus prestaciones sociales, su bono de fin de año o su bono de vacaciones, se encuentra que está arruinado, que no puede comprar unos lentes, que no puede reparar la dentadura, que no puede comprar ropa, que no puede acceder a la bibliografía en internet, que tiene para eso paper, no puede hacer estudios de cuarto y quinto nivel porque es sumamente costoso. Y menos comprar un equipo de alto nivel. ¿Por qué? Porque no tienen. El Ejecutivo Nacional le quitó la nómina a las universidades, le robó la caja de ahorro, la caja de ahorro a los universitarios. Y en el caso de la Universidad Buena, traen $300,000 a la caja de ahorro de la Universidad Buena específicamente. También le quitaron las cuotas sindicales. Y cuando los dirigentes estamos protestando, nos persiguen, atentan contra nosotros, tratan de meternos miedo, infundir miedo. Hoy estuvimos en la plaza monumental en Guayana conjuntamente con los trabajadores de empresas básicas, la unidad de la conciencia, ITG y los diferentes referentes de los trabajadores, conjuntamente con el sector salud, la Universidad de Oriente, la UNESCO y la Universidad de Buenas, estuvimos presentes expresando que la universidad no se doblega, la universidad no se arrodilla, la casa que vence las sopas debe seguir iluminando la verdad en Venezuela. Podrán decir muchas mentiras, pero siempre va a ser una mentira. Nosotros debemos orientar al pueblo para decirle que pues yo de antemano lo felicito, porque esa demostración que hizo el pueblo venezolano el 3 de diciembre de hacer silencio a este mamotreto, de tratar de involucrarnos en una estrategia política, no pisó ese medio. Y vemos que quedó desnudo el rey. Estamos viendo que prácticamente los venezolanos se están poniendo de y se resisten a creer lo que le está informando el Estado venezolano. Y entonces hoy los universitarios estamos en pie de calle, en indigencia prácticamente. Exigimos un salario acorde a nuestras funciones. Exigimos que se nos paguen nuestras prestaciones sociales indexadas. Exigimos que se nos devuelvan nuestros recursos de la caja de ahorro. Exigimos que las cuotas sindicales sean pagadas. Y exigimos que el gobierno nacional le devuelva la autonomía a las universidades públicas venezolanas. Raúl, te agradezco enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que desde la Guayana profunda, desde el Estado Bolívar, nos hayas dado este mensaje representativo de lo que es la situación de los profesores universitarios hoy, conmemorando su día. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Cruz. Muchas gracias a ti. Un placer. Era Raúl Brito. Raúl Brito es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, APUNEC, y nos está diciendo pues en qué condición se encuentra el profesorado universitario hoy. Para reducir su explicación a una sola de las palabras que utilizó una expresión muy dura: indigencia, para describir lo que es el actual estatus socioeconómico del profesorado universitario. Antes de terminar esta parte del programa, quiero hacerme eco de tres situaciones que nos llegaron en el curso del día de ayer y de la mañana de hoy. Se trata de ciudadanas más bien, porque todas son damas, militantes del oficialismo, venezolanas que son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Algunas son jefas de calle, otras son jefas de sector, algunas tienen que ver con los CLAP, que están expresando preocupación y algunas hasta temor porque han sido amenazadas, porque supuestamente no cumplieron con lo que era su cuota, con su trabajo, que era acarrear gente para la votación del pasado domingo. Han recibido presiones, en algunos casos han pasado de las presiones a las amenazas, y ellas temen que se pueda pasar de las amenazas a las agresiones. Yo quiero sencillamente hacerle un llamado a la cordura a los jefes políticos de estas personas. Estoy hablando de militantes de base o dirigentes de base del chavismo en Petare, en Catia,
en el cementerio y en el 23 de enero. Yo quiero hacerle un llamado respetuoso, pero muy urgido a los jefes políticos de estas personas, los alcaldes, los jefes de la estructura partidista. Entiendan que si cometen la torpeza de tratar de cobrarle a sus bases lo que ocurrió el domingo, lo que van a hacer es potenciar el malestar, potenciar la división. Entiendan que si pasaron de las presiones que hicieron el domingo a las amenazas que hicieron el lunes, y si pasan de las amenazas a otra forma de agresión, entonces el costo político que van a pagar, no sé si en las redes, no sé si en los medios, pero sí sé que en los barrios, el costo político que van a pagar va a ser muchísimo más alto. Entonces hago un llamado a la cordura, a la responsabilidad, a la solidaridad humana. Una de estas personas de Petare me decía: Chugo, los fui a buscar en la mañana y me dijeron que estaban durmiendo, que iban al mediodía. Los fui a buscar al mediodía y me dijeron que estaban haciendo el almuerzo. Los fui a buscar en la tarde y me dijeron que no iban a ir porque estaba oscuro. ¿Qué querían que hiciera? Que les pusiera una pistola. Lo dijo una señora a quien yo conozco, militante del chavismo, expresando pues su preocupación por toda esta situación, por la renuencia de sus vecinos, de sus compañeros de partido en algunos casos, a cumplir la directriz que les bajaron y el costo que para ellos ha tenido, pues amenazas de quitarle supuestos beneficios que tenían, entre otras cosas. Repito entonces este llamado, repito, venezolano, a la cordura, a la sensatez. Cuando son las 8:32 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y al retorno, hoy día del profesor universitario, vamos a conversar con Luis Eduardo Martínez. Luis Eduardo Martínez es el rector de la Universidad Tecnológica del Centro, pero además es dirigente político, además es candidato presidencial y es una persona que ya el domingo en la noche hizo una advertencia muy importante. Llamó a no malvinizar el conflicto, el justo reclamo venezolano por el Esequibo. Vamos a conversar con él sobre qué es eso de no malvinizar esta situación. Vamos al corte, ya regresamos. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Llegando de la Academia Militar. Dios santo, claro. Estuvo bien en el Consejo Federal de Gobierno, ¿no? Bueno, ojalá que sea de verdad el inicio de un viraje, el anuncio de esa alta comisión incorporando otros sectores, es lo que algunos han estado pidiendo, ojalá que sea verdad. Pero todo o sea, hay otros, decir, vamos a beneficiar a esta población, vamos a crear un SAIME para allá, una CBG para allá. Le tumberemos a Nacoco ahí ahorita, y además la carretera dominada por el río Cuyurí, el otro lado que está. Pero es un gesto, y sobre todo el hecho de que no haya justamente extraterritorialidad, creo que atiende el planteamiento que tú habías hecho, pues, no malvinizar este asunto. Está haciendo presión política, está haciendo política, qué bien. Vamos a ver, pues. ¿Cómo está la señora? Bien chévere. Bueno, almorzando y cenando y desayunando hasta ahora yo. Dios santo. Me quedo bien, tengo un día en Caracas. Claro. Como esta convocatoria fue de urgencia, Esto fue intempestivo, sí. Estaba hablando con unos alcaldes ayer sobre las 10 y tanto. Y después habíamos quedado para algunas cosas hoy. Entonces me llamaron después de la medianoche. Me convocaron a las 12 de la noche. Quiere que mañana hay una reunión en la Academia Militar. Yo creo que hay mucho que procesar, mucho que digerir. Ojalá que
Hoy el presidente habló de que se había hecho política con P mayúscula, con P de patria. Ojalá. Eso es justamente lo que demanda esta hora. Así es. Se le acaba de pasar y le acabo de poner una empieza puntual, entonces una cosa punto cuando empieza las buenas noches. Ahora sí. A las 5 de la tarde, a las 6:30 estamos allá, está oscureciendo, tenemos que hacer igual que Antioquia, la gobernadora le dijo que estamos y lleva rapidito porque Caracas, en Red Vital y Macro estamos para ti los 365 ese días mañana, del porque el año. jueves no fue abrir, Visítanos y encuentra todo lo necesario para tu bienestar a precios jamás antes vistos. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Red Vital y Macro, salud y alimentos en un solo Con el lugar. favor de Dios, bien. ¿hasta cuándo trabaja? ¿Hasta cuándo trabaja en el aire? Creo que hasta el 15, ¿no? Hasta el 15. Pero yo sigo por las redes hasta que haya información. Siempre hay. Pero, sí, bueno, es que tenemos ese tema. Ya tenemos como 7 diciembre seguidos que son complicados desde el punto de vista social. La clase política sale de vacaciones, pero la presión económica que está todo el año, psicológicamente hablando, no es que cambie en diciembre, no es que haya un pico económico en diciembre. A veces hay pico económico para bien, pero la presión psicológica es mucho mayor. Entonces, ¿tú te acuerdas aquel zaperoco que hubo cuando retiraron el billete de 100? Pleno diciembre. Eso fue medio país incendiado y la oposición de vacaciones. Pero vamos a ver. Yo aspiro y espero que de verdad haya alguna reflexión lucha, porque de verdad fue. O sea, hay mucho material, Sí, a la persona que es tan cambiante día a día. mucho material. Es normal que se desconectaba todo el mundo y empezaba otra vez la actividad. Hizo el pico el 4 o 5 de enero con la intervención de la asamblea, fue el 15. Exacto. Regresamos a la Fuerza de la Unión y lo hacemos con nuestro invitado. Nuestro invitado es Luis Eduardo Martínez, hoy profesor, día del profesor universitario. Él es rector de la Universidad Tecnológica del Centro, es militante político, es dirigente político, es candidato presidencial de Acción Democrática. Y el pasado domingo en la noche ya, él hacía una advertencia a propósito de los resultados del referendo revocatorio. Dijo: mucho cuidado con malvinizar el conflicto, mucho cuidado con malvinizar nuestra justa demanda por el tema del Esequibo. Luis Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos acá en el estudio. Por favor, comparte con la audiencia qué quisiste decir, o mejor dicho, qué dijiste a propósito de lo que significa este peligro de malvinizar el conflicto. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de el señor Galtieri, compañía, y su trágico final? Muchísimas gracias, Chu, y a mi colega, profesores universitarios, feliz día. Tal como lo describió hace unos minutos uno de nuestros líderes, Profesor Raúl Brito, sí. el profesor Brito, enfrenta una situación bien difícil. Esperamos que en el futuro próximo se pueda superar. Llegó al extremo de grabar un spot donde utilizaban unos niños de tantas frases que me angustiaron. Estaba una: Venezuela, saca las manos de Guyana, y temí que lo que evidentemente lucía como una provocación pudiera encontrar respuesta aquí en Venezuela entre algunos guerreristas que nunca faltan. Pero afortunadamente esa advertencia de no malvinizar el conflicto básicamente era que intentaran replicar la experiencia de las Malvinas, cuando la Junta Militar decidió ocupar las islas bajo la presunción
de que el Reino Unido no intervendría, además aprovechando una oleada de respaldo popular en medio de una gran crisis política y social que enfrentaban y económica. Bueno, con la sorpresa de que los británicos con Margaret Thatcher a la cabeza enviaron una armada poderosísima que terminó en pocos días derrotando a los militares argentinos y pocas semanas después provocando un colapso institucional. Pero afortunadamente lo que vimos hoy en la tarde, noche, yo vengo llegando de la Academia Militar, del Teatro de la Academia Militar, donde se realizó un Consejo Federal de Gobierno. Allí estaban todos los gobernadores de estado, todos los alcaldes, una representación de la Asamblea Nacional, los directivos del Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral, el alto mando militar. Y en ese Consejo Federal de Gobierno se asomaron 9 propuestas, ninguna de las cuales puede embarcarse en un acto bélico, un acto beligerante, en un acto de provocación, sino que conforman un cuadro de reafirmación del carácter nacional del Esequibo. Así que esa advertencia que hicimos el lunes, hoy me atrevo a señalar que está bajado la posibilidad de que conflictuemos y pasemos a un enfrentamiento entre vecinos que es absolutamente indeseable. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, rector de la Universidad Tecnológica del Centro y dirigente político, diputado de la Asamblea Nacional y candidato presidencial por Acción Democrática. Luis Eduardo, ciertamente yo también me congratulo por ello, pues acabo de compartir con la audiencia los 9 planteamientos hechos por el presidente Nicolás Maduro en el Consejo Federal de Gobierno. Ninguna de ellas es una consigna guerrerista, ni mucho menos. Al contrario, veo que ha tomado mucho cuidado en no incurrir en vicios de extraterritorialidad para evitar precisamente ese tipo de situaciones. Sin embargo, tú y yo sabemos que a veces justamente los factores no son los factores más cercanos al poder los que a veces incurren en ese tipo de prédicas, ¿no? A veces unos factores, justamente por sentirse muy lejanos al botón rojo, se permiten una prédica incendiaria. Por ahí yo vi gente hablando de que mandarían los aviones, los Sukhoi, a romper la barrera del sonido sobre Georgetown y haciéndole planteamientos fuera de lugar a las autoridades legítimas del Estado venezolano. Háblanos de los peligros de la demagogia, porque cuando se arranca una situación de esta, tú sabes cómo empieza, pero no cómo termina. Bueno, en el caso de lo que está mencionando, yo quiero insistir que todos los poderes institucionales de Venezuela estaban reunidas bajo un mismo techo hace unos minutos atrás. Yo que participé ahí, que estaba en primera fila y que antes y después pudimos conversar largamente con buena parte de la representación del Poder Legislativo, Ejecutivo, de la Fuerza Armada Bolivariana, del Poder Judicial, del Poder Ciudadano. Quiero decir con absoluta franqueza en todo lo que abordé encontré un espíritu de procura de solución a la reivindicación del Esequibo en paz, por vías diplomáticas, por vías negociadas y un apego casi absoluto con el Acuerdo de Ginebra, por lo que me sentí bastante orgulloso, porque ya lo hemos hablado otras veces, Chugo. El Acuerdo de Ginebra es producto de la gestión del presidente Raúl Leoni, fundador de Acción Democrática, y fue el segundo paso luego que Rómulo Betancourt y su canciller Marco Falcón Briceño en Naciones Unidas en 1962 denunciaron el laudo de París. Así que una herramienta como esta tan importante es la clave para enfrentar las negociaciones que vienen en el diferente. Así que los que aboguen por una solución de fuerza, evidentemente no van en contra de ello. Podrán hacer ruido en las redes, podrán hacer ruido en uno que otro artículo en medios tradicionales, pero la representación del Estado venezolano en todas sus partes, del gobierno y de la oposición, pero también los empresarios, la iglesia, las universidades están absolutamente convencidas
que cualquier conflicto bélico nos causaría gravísimos daños, además de la tragedia que significa la pérdida de vidas humanas, que siempre es doloroso. En estos días alguien decía, un poco como tú lo afirmas, cerca de mí, bueno, con 100.000 muertos esto se resuelve. Entonces otro que estaba también cerca de mí, yo cuando le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, ponle a los dos hijos tuyos primero para que contribuyan en algo. No, los hijos míos no, los hijos tuyos no, somos los hijos de otros. Entonces no va a haber la posibilidad de que esos espíritus violentos puedan permear y puedan provocar y empujarnos a una situación de confrontación. Además hay una cuestión de lógica política, no se trata de Venezuela versus Guyana, se trata de Venezuela versus poderosos intereses y en este momento un número de países importantes que por una u otra razón, y algunos son absolutamente inexplicables, se han puesto al lado de Guyana. Y cuando digo que algunos son absolutamente inexplicables, me refiero a CARICOM, a la comunidad de naciones del Caribe, que tanto beneficio y tanto apoyo de uno y otro gobierno venezolano han recibido a lo largo de décadas. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, rector de la Universidad Tecnológica del Centro, dirigente político, diputado a la Asamblea Nacional y candidato presidencial de Acción Democrática. Es cierto, yo escuché de viva voz del presidente Nicolás Maduro su reivindicación hoy en la noche del Acuerdo de Ginebra como principal instrumento en la lucha por la reivindicación del Esequibo, lo cual me parece un gesto autocrítico importante. Hasta hace muy poco el propio Nicolás Maduro descalificaba el Acuerdo de Ginebra diciendo que era eso, pues una entente entre el Reino Unido y un gobierno adeco, lo decía con desprecio, y ahora resulta que es la barajita de la cual está agarrado. No solamente es la barajita en la cual se agarra el Ejecutivo Nacional, sino que también es la barajita que unos más, otros menos, porque al fin y al cabo siempre en Venezuela hay discusiones numéricas, pero que porcentualmente nadie discute. Fue en la pregunta, la número 2, la que más votaron por sí, los que pudimos a sufragar. Es la que más apoyo recibió de todas. Así que los que fuimos a votar mayoritariamente afirmamos que es el Acuerdo de Ginebra, y eso lo convierte, si bien el referéndum era consultivo, en las últimas horas el propio presidente de la República ha asumido como vinculante lo que allí se resolvió. Así que quisiera tu criterio sobre justamente este tema, porque el Acuerdo de Ginebra contempla dentro de los escenarios posibles de resolución de conflicto el que en uno de esos escenarios al menos la Corte Internacional de Justicia se constituya en espacio para dirimir la contienda. El viernes ocurrió algo demasiado importante. El viernes 1 de diciembre, Guyana perdió en la Corte Internacional de Justicia. Guyana había solicitado una resolución de la Corte Internacional de Justicia negando o exigiendo que la Corte se pronunciara en contra del referéndum consultivo en Venezuela y al menos se planteara la posibilidad de modificar algunas preguntas. La Corte Internacional de Justicia denegó esa propuesta de Guyana e hizo una exhortación a ambos países, subrayo, para que este proceso de discusión desescalara. Creo que es importante el dato tomar en cuenta porque hasta hace nada, el viernes también la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo eso, dijo que Guyana había perdido en la Corte, pero 2 días antes había dicho que la Corte no era de confiar porque estaba comprada por la Exxon. ¿En qué quedamos? Estamos con el Acuerdo de Ginebra, pero no estamos con la Corte. La Corte en la que ganamos el viernes pasado, la negamos el lunes. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se entiende eso? La tercera pregunta también se votó positiva. Otra vez, lo que fuimos a votar, no importa el número, porque un referéndum consultivo no hay un quórum de votación. Es bien clara.
Venezuela rechaza la competencia, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la materia del diferendo. De tal manera que ese mandato popular hace inviable que se acuda a la Corte en procura de una decisión. En cualquier caso, hay una primera propuesta que se planteó hace rato en el Consejo Federal, en que se constituye un equipo de expertos de las universidades, de las academias, que bien pudieran orientar al Ejecutivo Nacional acerca de qué rutas emprender en el marco del Acuerdo de Ginebra, pero también dentro del marco de lo aprobado en el consultivo, que ahora se está tomando como con carácter vinculante. Tenemos por delante semanas, meses interesantes en esta materia, pero yo quiero mencionar también que hace unas horas atrás Guyana solicitó a Cuba que actuara como mediador, es decir, que ellos también entienden que se requiere las partes sentarse a procurar una solución, que puede haberle incluso desde el punto de vista del aprovechamiento de los ingentes recursos que están allí ubicados, depositados. Venezuela acaba de firmar un acuerdo con Trinidad y Tobago por el campo de Dragón, que es fundamentalmente un campo riquísimo en gas, que será explotado por una corporación extranjera, que es la que tiene la tecnología y la capacidad y el financiamiento suficiente en los capitales, pero entonces de esa explotación en ese campo ambas naciones se van a beneficiar. Yo personalmente creo que esa es una fórmula que se va a tener que explorar, que mientras se termina de resolver el problema limítrofe, pudiera encontrarse una fórmula que permita a ambos países que lo necesitan, tanto Guyana como Venezuela, que los recursos que allí se obtengan puedan ser de beneficio para ambas naciones. Estamos conversando, repito, con el rector de la Universidad Tecnológica del Centro, Luis Eduardo Martínez, quien además es diputado a la Asamblea Nacional, dirigente político y candidato presidencial de Acción Democrática. Nos ilustraba con su posición frente al tema de la Corte Penal Internacional, perdón, la Corte Internacional de Justicia, y la posibilidad ciertamente de que ese pudiera ser o no un escenario para dilucidar nuestro diferendo con Guyana a propósito del Esequibo. Nos dice que la respuesta a la pregunta número 3 inhibe esa posibilidad, pero que al haber una comisión de expertos, esa comisión de expertos pudiera sugerir algún rumbo distinto. Ciertamente a mí también me llamó mucho la atención el planteamiento de Guyana para que Cuba medie en esta situación, y me llama mucho la atención porque Cuba, por así decirlo, no solamente es la dictadura más vieja del planeta después de la muerte de la reina de Inglaterra, sino que además es un régimen que le ha hecho coaching precisamente al gobierno venezolano y al gobierno de Guyana. Así que luce curioso, ¿no? Esta posibilidad. Estaríamos en presencia de una operación política que le dé una relevancia a un país que, por cierto, está en una profunda crisis económica y en un eclipse político evidente después de la muerte de los Castro. Ayer conversé, por casualidad, entrando a un programa de radio de un colega y amigo tuyo y mío, con Eloy Torres Jr., seguramente claro, lo conoces. por supuesto. Él es profesor de Derecho Internacional en varias universidades venezolanas. Entonces Eloy me decía que el problema del diferendo entre Guyana y Venezuela no es un problema jurídico, es un problema legal, es fundamentalmente un problema de carácter político. Y los problemas de carácter político se resuelven políticamente, preferiblemente negociando y encontrando soluciones que a ambas partes pudieran satisfacer. El caso de la mediación de Cuba es interesante porque tú lo has dicho, ellos tienen una magnífica relación con el gobierno venezolano, pero también tienen una muy buena relación con el gobierno guyanés.
De allí que sean ellos los que hacen la propuesta. No es, por cierto, la primera vez que Cuba interviene en procesos de mediación. La vecina Colombia, en plena época de la guerra armada, fue el escenario que escogió La Habana para las conversaciones con las distintas guerrillas existentes. En el caso de Centroamérica también en alguna ocasión Cuba ha ejercido una mediación. Algunos dicen que la Cancillería cubana es tan buena como la de Itamaraí, la Cancillería brasileña, que es famosa por la calidad de su desempeño. Pero el solo hecho que Guyana esté hoy señalando, procurando un mediador, es positivo porque indica que hay la voluntad de negociación. Cosa que hasta ahora no había mostrado Guyana. El camino de la confrontación, del enfrentamiento, vamos a usar la palabra que para mí es absolutamente inaceptable, de la guerra, no es conveniente para ninguno de los dos países, no es conveniente para nadie. Así que mientras existan iniciativas que permitan sentarse en una mesa de negociaciones, eso tenemos que valorarlo positivamente. Así es, yo valoro altamente el que Guyana haya planteado la posibilidad de una mediación de la que sea. Me extraña el tema de Cuba porque como Cuba públicamente ha apoyado a Guyana contra la posición venezolana, me parece que eso, como si no la descalifica, por lo menos dificulta tremendamente la confianza en Cuba como mediador. Pero, repito, coincido contigo en que el solo planteamiento ya es políticamente relevante. Nos quedan 4 minutos, Luis Eduardo. Quisiera que en el tiempo que nos resta nos regalaras una reflexión tuya sobre qué enseñanza, estoy de acuerdo contigo, es poco relevante hablar de los números, ¿no? Sobre todo en un proceso donde el no tuvo ni testigos, ni miembros de mesa, ni representación en las juntas electorales municipales, ni regionales, ni en la sala de totalización. Así que no tiene demasiado sentido hablar de números. Pero, ¿qué enseñanza deja esto al gobierno y sobre todo a las distintas expresiones de la oposición? O sea, el lunes no amanece una Venezuela unida en función de nuestro reclamo, amanece una Venezuela confundida con un presidente del CNE que dice 2 cosas distintas en 24 horas. Amanece una Venezuela con una gente que cree en los resultados oficiales y otra gente que dice que fue un referéndum invisible porque no se vio ni en las calles ni en las mesas. O sea, amanece una Venezuela en una actitud que no es la que tendríamos que tener al estar enfrentando, como tú muy bien dices, grandes adversarios y poderosos intereses. ¿Qué enseñanza nos deja este proceso? Que la polarización sigue causando un gravísimo daño, que las posiciones extremas de uno y otro lado siguen causando graves daños. Tenemos que forzar mucho más para procurar si no una unidad absoluta, porque pareciera utópico, por lo menos un mínimo de entendimiento para los grandes problemas nacionales. El caso de la Guayana Esequiba es un gran problema nacional, que se perdió, por cierto, y no sé si nos dará tiempo, porque en 1899 los andinos venían sobre Caracas en la invasión de los 60 y Andrade era un presidente absolutamente débil, tan débil que aceptó la representación de Estados Unidos en lugar de la de Venezuela, en el Tribunal Arbitral del país, que apenas 2 o 3 semanas después de acordado el laudo, huyó de Venezuela. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para que temas como el de la Guayana Esequiba pueda abordarse en el marco de la mayor unidad nacional, pero otros temas también, fundamentalmente los temas económicos y sociales. Sí, estábamos en modo exequivo, para decirlo en el lenguaje de los chavos, pero yo creo que deberíamos pasar urgentemente al modo sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones, migración, muchachos que se fueron, muchachas que se fueron, que quieren regresar, servicios públicos y un sinfín de asuntos. Las palabras de Brito antes que yo me tocaba mi turno, que las vi con interés, mueven a una profunda angustia, que un profesor universitario se diga que está en la indigencia. ¿Qué puede decir entonces un obrero? ¿Qué puede ser un trabajador? ¿Qué puede ser un jubilado? ¿Qué puede ser un pensionado? Entonces, sí, el Esequibo es importante y yo me abanderé de esa reivindicación, pero vamos a poner también importancia y, si es posible, la mayor unidad a temas que le tocan directamente al estómago del venezolano. Que no haya niños que se acuesten sin comer debería ser la prioridad absoluta. O sea, que no haya
enfermos que mueran de mengua debería ser una solución. Eso también tenemos que movernos en el mayor consenso posible. Así es. Luis Eduardo, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas compartido con la audiencia de Radio Rumbos y la audiencia de La Fuerza es la Unión tus criterios, tus razones, tus motivos y sobre todo tu decisión venezolanista de luchar por la unidad de nuestro país. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente del control estuvo como de costumbre el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.